Buenos días, bienvenidos al primer espacio ADIF en Fitur 2021, un espacio donde queremos compartir novedades y contenidos interesantes relacionados con el ferrocarril y con el turismo. Este año, sorpresivamente, se ha celebrado Fitur y tenemos aquí el privilegio de contar con Fernando Nicolás y con Ángel Stauler. A Ángel Stauler la tenemos aquí en su doble condición de representante de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que es la institución que aglutina todo el sector y que abandera la celebración de este año europeo. Buenos días. Buenos días, Eduardo, muchas gracias. Y Fernando es el director de Internacional de ADIF, nuestro eslabón con las instituciones europeas y con tantas cosas que pasan fuera y que afectan a España y con tantos proyectos españoles que hay que defender fuera de España. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. El primer comentario casi no tiene mucho que ver con lo que veníamos a hablar aquí, pero qué gusto veros, porque hace muy pocas semanas parecía mentira que nos pudiéramos reunir presencialmente en una feria que además va sobre turismo, que intenta invitar a viajar a la gente y nosotros en este caso, curiosamente, a viajar en el ferrocarril. Pues sí, la verdad que un gran esfuerzo para tener esta feria y un gran esfuerzo para que los trabajadores estén seguros, los visitantes, igual que ha hecho nuestro sector, ¿no? Lo que llaman la atención y el foco en el cliente, que es lo que ha hecho el ferrocarril, y lo que es la resiliencia operativa, es decir, todos esos trabajadores al servicio de atender a sus clientes y de mantener el sistema operativo, como han hecho. Sí, efectivamente, yo creo que además Fitur es un marco perfecto que une dos sectores clave para la economía española, como son el turismo y el ferrocarril, sectores ambos en los que España es un referente a nivel internacional. Fantástico, pues vamos ya sin más demora a entrar en harina. Fernando, ¿por qué Europa apuesta en un momento como este por celebrar un año del ferrocarril? Bueno, pues el Parlamento Europeo y la Comisión lanzan el Año Europeo del Ferrocarril en el 2021 con un triple objetivo. Por una parte, visibilizar el esfuerzo de más de 30 años que lleva la Comisión en el desarrollo del espacio único ferroviario europeo. En segundo lugar, hacerlo coincidir con un hito fundamental como es el de la liberalización del transporte de pasajeros en Europa, liberalización en la que además España, pues una vez más, ha sido una referencia. Y por último, respaldar el papel que sin duda, el papel clave que va a tener el ferrocarril en el desarrollo de la Estrategia de Movilidad Europea 2030. ¿Cómo está el ferrocarril en Europa y cómo está en España, sí, en líneas generales? Vamos a ver, sin duda alguna Europa apuesta por el ferrocarril. Las líneas, el esfuerzo que se ha hecho tanto por el convencional como por la alta velocidad es uno de los retos también que impulsa Europa, sin duda, para conectarnos. Estamos hablando, nos queda un poco lejos los 38.000 kilómetros de China, pero nosotros dividimos por 4 y ese es el esfuerzo, por ejemplo, en el ferrocarril más innovador. Y en esa línea está España. Somos la primera red en Europa y yo creo que somos así porque tenemos un sector muy innovador en todo su conjunto y por una apuesta clara por este modo de transporte, como ha comentado Fernando, sostenible, seguro, pero sobre todo, ojo, nos va a ser sostenible si conservamos la unidad de carga, que se suban los viajeros y que se suban las mercancías. Y eso es un poco también lo que el año europeo quiere impulsar. El que no se ha subido se tiene que subir. Y eso tenemos que llegar también al ciudadano. Los que trabajamos en el sector tenemos también que abrirnos a subir al que todavía no lo ha hecho y atraer a los más jóvenes para que se suban y también para que trabajen con nosotros. Pues hablaremos de empleo, Ángeles. Ángeles es además una de esas mujeres que ha pasado de estar en la retaguardia de un sector bastante masculino
a abanderar pues los proyectos de innovación que se hacen en conjunto dentro del sector, gestionando la plataforma tecnológica ferroviaria española. Así que sabemos de lo que hablamos. Sí, la verdad que es todo un honor que el Ministerio de Ciencia e Innovación, apoyado en la Fundación de Ferrocarriles Españoles, nos permite gestionar y apoyar e impulsar al ecosistema de la innovación ferroviaria. Son 490 entidades y ahí, bueno, pues yo empecé hace mucho, ya uno es mayor, y poco a poco, afortunadamente, en la Fundación somos más mujeres que hombres, ¿eh? O sea no que es lo hay, normal. pero claro, el sector, miras a la industria, miras a operadores administradores, estamos 15%, mires donde mires, 15%, pero eso va a cambiar, seguro. Seguro que sí. Vamos a volver un poquito al hilo conductor que teníamos. España, como decía Ángeles, puede presumir mucho de desarrollo ferroviario, pero estamos en Europa. ¿Cómo nos afecta a Europa? ¿Quiénes somos en Europa nosotros? Bueno, como socios del proyecto europeo, Europa nos influye como a cualquier otro ámbito, cualquier otro sector. Pero sin duda ese esfuerzo inversor de los últimos 30 años, que ha convertido nuestra red en una red referencia, una referencia en cuanto a modernidad, tecnología, innovación, pues ha sido desarrollada siempre con la estrategia, alineada con la estrategia europea en cuanto a normativa, tecnología, procedimientos, etcétera. Este año, además, estamos de liberalización. Sí. Es un proyecto también muy europeo. Apuntaba antes que 2021, sin duda, será recordado como el año de la liberalización del sector de pasajeros en el ferrocarril en Europa, que esa liberalización ha tenido como referente España. España, como apuntábamos antes, cuenta con la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más extensa después de China, y el mercado español de alta velocidad pues ha sido la arena sobre la que ha cristalizado ese proceso de liberalización, atrayendo a los principales actores de la alta velocidad en Europa a nuestro mercado. Y sin duda eso va a redundar en un mejor servicio para el pasajero, un mejor servicio para el ciudadano, y yo creo que lo recordaremos con mucho cariño. Es una manera, además, muy simbólica, gracias Fernando, de representar cómo ha sido el desarrollo de todo el sector en España, ¿no? Porque aquí, de ir a la cola, nos hemos convertido poco más o menos en un país que tiene un poquito de todo. Tiene innovación, tiene fabricantes, tiene un gran operador ferroviario, de infraestructuras ferroviarias, pero no el único. Tiene una variedad que ha venido a veces un poquito empujada desde fuera, pero que hemos hecho aquí quizás nuestro propio impulso. Pues sí. ¿Cuáles serían los retos ahora que tenemos en adelante? Como dices, hay un poco de todo, porque no tenemos que olvidar que el sector ferroviario, si hablamos de operadores y administradores, estamos hablando, por supuesto, de ADIF, de Renfe, estamos hablando de 5 compañías regionales, los ferrocarriles de Valencia, Cataluña, País Vasco, Mallorca, y luego también estamos hablando de 15 metropolitanos y tranvías, ¿vale? Entonces, los grandes retos que nos quedan por abordar, sin duda, pues está la automatización, los trenes autónomos. Tenemos que hablar de trenes todavía más sostenibles, tenemos que hablar de más avances en temas de gestión de la energía, tenemos que hablar de, por una vez ya, el impulso a las mercancías que estén en los puertos, que lleguen a la última milla, que lleguen a la ciudad, desarrollar las ciudades inteligentes. El ferrocarril, tanto urbano como de grandes líneas, como de alta velocidad, todavía tiene muchos retos. Ir más allá también en los temas de seguridad, ir más allá todavía en los temas de RTMS y, sin duda alguna, el hacer que sea esa
columna vertebral de la movilidad, que es el objetivo final que pretendemos que sea el modo ferroviario. ¿Cuáles son esos retos también, desde tu punto de vista? Bueno, los retos son importantes. Están recogidos en nuestro plan estratégico 2030, un plan estratégico que está alineado con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y nuestro plan estratégico pivota sobre cuatro pilares que son servicio, seguridad, sostenibilidad y orientación al cliente. Sin duda, creo que nuestra compañía afronta con mucha solidez esos retos, pero también el sector. Yo creo que una característica importante del modelo español ferroviario es que hemos sabido capitalizar el esfuerzo de estos 30 años de inversión, no solo construyendo y operando una red que decía antes que es un escaparate tecnológico a nivel internacional, sino también desarrollando un sector industrial que cuenta con empresas españolas que son líderes en este momento a nivel internacional, que son empresas españolas que están participando en proyectos ferroviarios en los 5 continentes. Adif ha contribuido mucho, ¿no? También como tractor de la internalización de algunas de estas iniciativas. Claro, hemos contribuido a que esas empresas se posicionen, desarrollen, innoven y capitalicen esa experiencia. Y luego también, a través de nuestra actividad internacional, lo que intentamos es actuar como prescriptores de esa oferta española. O sea, haciendo de embajadores de la industria española a través de nuestra tarjeta de visita, que es nuestra red. Fenomenal, pues ya hemos visto cómo está el sector en España. A mí ahora me gustaría saber si podemos echar una mirada al futuro. De acuerdo, a mí me gustaría, antes lo mencionaba Ángeles, decía que teníamos que subir a la gente al tren. Me gustaría saber por qué pensamos que tiene que subir más gente al tren. Porque, como decían el otro día, pensamos que un transporte como este, que se inventó en el siglo XIX, puede ser el transporte del siglo XXI. Pues, a ver, tu pregunta iba encaminada de este modo de transporte, bueno, que en España este año hacemos 173 años y estamos hablando de futuro. Pues podemos hablar de futuro porque el ferrocarril ha demostrado desde el minuto 1 como la palanca de progresar ha sido la innovación. Y desde ese año que surgió ese ferrocarril hemos ido adelantando. Empezaron esa tracción vapor y pasamos a los trenes eléctricos, 1912 en España. Fíjate, ahora se habla de los coches eléctricos. El ferrocarril fue el primer coche eléctrico. Estamos hablando ahora de que el coche tiene que ser autónomo. Cuando nos vamos a Barajas y tomamos el satélite, tenemos un tren que ya va autónomo. Ya, no, siempre me voy a ir a China, ya tienen su tren autónomo también, pero nosotros estamos muy avanzando desde Europa para llegar también a tener esa red completa autónoma. Y efectivamente estamos hablando de un tren autónomo. Y date cuenta que cuando el ferrocarril, un Madrid-Barcelona surgió, estábamos hablando de 168 horas en llegar. Era una semana de diligencia. Y ahora son 2 horas y media. Es decir, que el ferrocarril tiene un gran recorrido y tenemos que avanzar y vamos a seguir avanzando. ¿Quieres entrar en esta pregunta? ¿Perdón? En los trenes, por supuesto, que sean no solo más manteniéndose en sus conceptos de seguro, sostenible, sino, quién sabe, podemos hablar de una hipermovilidad. Ahí está el Hyperloop, el programa europeo que contempla todos esos retos y por dónde tiene que ir la investigación, los incluye. Incluye, que ahí siempre hay un debate, es el Hyperloop un ferrocarril. Bueno, sea como sea, sin duda alguna, las tecnologías que se desarrollen en torno a ellos serán de aplicación. Así que yo creo que, claro que podemos hablar de futuro y de un modo que no va a parar en evolucionar como lo ha hecho los 173 años atrás. Bueno, Adif en este caso lo que intenta ser un poco el bastidor, ¿no?, de toda esta nueva movilidad, ¿no?, estar ahí un poco interconectando
distintos modelos de transporte, que el ferrocarril al final sea un poquito el hilo conductor de cualquier otra alternativa. Claro, yo creo que un poco al hilo de lo que apuntaba Ángeles, pues sin duda el ferrocarril, yo creo que ese es el encanto de este sector, que el ferrocarril es un modo de transporte con una historia apasionante, pero con un futuro absolutamente prometedor. De hecho, el ferrocarril es el eje de la estrategia de movilidad europea 2030. Estamos hablando de que la Comisión espera que para el 2030 se doblen los tráficos de alta velocidad y para el 2050 se doblen el transporte de mercancías por ferrocarril. Por lo tanto, en esa estrategia de movilidad europea, el ferrocarril va a ser el pilar sobre el que se va a sostener. Volviendo al tema, está muy bien apuntado el tema de las mercancías, porque es el gran reto pendiente probablemente para la descarbonización de una gran parte del transporte, pero Ángeles comentaba antes un aspecto que me gustaría a mí explorar, la innovación y el nuevo eje de la innovación, que lo has mencionado antes de pasada y a mí me gustaría detenerme en él. De alguna manera parece que esta industria ha ido dejando de tener como foco, que fue el inicial, la capacidad de tener una infraestructura, a centrarse al final en el viajero, en el turista, ahora que estamos en Fitur. Pues sí, la verdad. La palanca, como hemos dicho, es la innovación, como no puede ser de otra manera, y sí que las mercancías son muy importantes, todo el tema de la logística es muy relevante, pero sí que en cuanto a los viajeros, el foco actualmente se pone en el cliente. Tanto operadores como los propios fabricantes, el concepto ha cambiado muchísimo. Ahora tú tienes que, cuando vas a abordar un material móvil date cuenta que son 30 años de material móvil. Entonces, cuando vamos a diseñarlo, tenemos que tener en cuenta los cambios sociales, la economía, la cultura y todo eso. Luego tenemos que tratar que ese tren tenga una conectividad, el Mass Transportation, la conectividad. Por ejemplo, Renfe está ahora con el tema del RAS, ¿no? En el que tú vas a tener que la movilidad es un servicio. Tú ahora, el operador va a ser un prestador de movilidad. Te va a dar un servicio, va a ir más allá de ir aquí, allá. No, tú piensas, yo quiero hacer esto y te va a dar la conectividad, te va a dar la posibilidad de ir a todas partes, y ahí la clave es el móvil. El móvil va a ser la clave, ¿no? Entonces, conectividad, temas psicológicos, temas de inclusión, temas sensitivos. Ahora pues hasta quien diseña un tren piensa en los olores que tiene, que le ofrecen al cliente, que su marca huela de una determinada manera. Tu burbuja vital, tu accesibilidad, por supuesto, tu marca, tener esa marca del tren. Son muchos los aspectos y siempre el foco es el cliente, porque tenemos que subir al cliente, porque nuestro tren solamente va a ser sostenible si van llenos. Y ahí muy importante lo que decía Fernando, el tema de la liberalización. Nuestros trenes son sostenibles, sí, porque tienen freno regenerativo, porque gestionamos muy bien, porque nuestros maquinistas hacen conducción económica, pero porque tienen que ir llenos. Nuestro tren es sostenible si subimos a los ciudadanos, si subimos al viajero, si subimos las mercancías. Eso no lo tenemos que olvidar cuando hablamos de que somos sostenibles, sí, pero el coche nos está también ganando terreno. Y lo decía Fernando, la clave, los datos de la estrategia es subir las mercancías al tren. Eso es muy importante. Entre las miles de cosas que se están mirando, por lo que nos has contado, con el foco en el viajero, ¿se ha mirado una cosa tan desgraciadamente de actualidad ahora mismo? Y digo desgraciadamente porque tenga que serlo, de la igualdad. ¿Se puede aumentar la igualdad ferroviaria de alguna manera? Pues mira, aparte de por los índices de participación en las compañías que poquito a poco van creciendo, eso sí se percibe, es decir, ahora, por ejemplo, un ferrocarril o en una estación hay un espacio para un cambiador para bebés. Hay, por supuesto, cuando digo también igualdad de género, es de oportunidades y para personas con capacidades diferentes, ¿no? Pero hay pequeños detalles, ¿no? Nosotros participamos en Fundación también en la parte de investigación
con dinámicas de grupo con la gente, que es como más se aprende, y la verdad que es fascinante escuchar al usuario final de realmente qué percibe, ¿no? Y hay cosas muy simples como una percha donde se pone en un baño, donde ponemos una percha para una americana, pero ¿por qué no la ponemos para un bolso? Bueno, pues hay gente, es una perspectiva de género que los constructores de material ferroviario parecen temas baladís, pero son más importantes de lo que pensamos. Y sí que cuando se diseña un tren, cuando se diseña una estación, sí que hay la posibilidad de incorporar una perspectiva de género y se está tratando. Y en las dinámicas de grupo esos temas salen. Es parte del viaje al siglo XXI, supongo. Exacto. En Adif también parece que vamos a tener buenas, por lo menos, oportunidades, ¿no?, para el empleo en general y para el empleo de las mujeres en un sector que hasta ahora ha sido muy masculino. Sin duda, uno de los grandes retos que afronta nuestra compañía es el del relevo generacional. Nosotros contamos en que en los próximos 5 años prácticamente 1/3 de la plantilla se va a renovar, y sin duda en nuestro afán de captar talento y de captar personas que nos aporten también una nueva forma de entender el ferrocarril y una nueva visión, sin duda las mujeres jugarán un papel muy importante. Ya lo están jugando actualmente. Efectivamente, el porcentaje de mujeres en la plantilla todavía no es el que nos gustaría que fuese, pero por ejemplo a nivel de comité de dirección sí tenemos paridad. Pues sí, la verdad es que es un principio. Vamos ya, si queréis, a pensar un poquito ya, no hablo de ciencia ficción, sino de todo lo contrario, en proyectos que se estén haciendo. ¿Cómo va a ser ese tren del futuro que se estaba diseñando en tus grupos de trabajo, al que se pueda incorporar de una manera más cómoda a la mujer? Tú que estás en esta plataforma tecnológica ferroviaria, ¿nos puedes destacar algún estudio curioso, alguna novedad que podamos esperar para los próximos años? Pues evidentemente ligado al, como decía Fernando también, a lo que es la estrategia, una de las directrices claras de Europa es la apuesta por el hidrógeno. Entonces, por la tracción con energías renovables, y en este caso el hidrógeno. Y en ese sentido, tanto operadores como en la parte que le va a tocar a los administradores ferroviarios, pero sin duda ahora mismo la industria, está claramente apostando por proyectos de desarrollar ese tren de hidrógeno que va a ser más sostenible. Y va a ser sostenible no solamente porque tiene una energía de tracción que es una renovable, la concepción del hidrógeno, sino también porque la puesta en servicio del hidrógeno nos va a servir en esos 15.000 kilómetros de red de la REFIG. Hay un 35% que no está electrificado y eso tiene que ir a diésel. Es decir, que esos trenes de hidrógeno nos van a servir para que en trayectos donde se emplea el diésel, que es más contaminante, se opte por esta nueva energía. Entonces, podemos hablar, Talgo ya está hablando de un tren en vía, que no quiere decir en servicio, para este año, en noviembre, ¿vale? Va a ser un tren bimodo, es decir, va a poder ir a hidrógeno y va a poder ir a electricidad. Y al año que viene, en un proyecto en el que también participan Renfe y Adif, que es el FCH2 Rail, un proyecto del programa europeo de hidrógeno, con una pila, que por la clave es la pila, como en todo, hoy en día, que participa Toyota. Al año que viene, en julio, tendrán un tren ya por las vías, vamos a ver este año en noviembre, y al año que viene, en julio, vamos a ver ya marca España estos trenes de hidrógeno, y yo creo que va a ser muy importante, supone un salto cualitativo en cuanto a temas de sostenibilidad y eficiencia energética en el ferrocarril. Te iba a preguntar yo directamente por el hidrógeno, porque sin duda es la novedad que todos estamos esperando. Y a nivel de industria, de estas miles de compañías pequeñas que pelean en España, que son parte de todo este tejido, ¿hay algún proyecto que tú, que estás ahí con una visión privilegiada? Pues mira, son muchísimos, son muchos los proyectos de materiales avanzados, como digo, por ejemplo, de acoplamiento, por una directiva precisamente europea de acoplamiento rápido de los vagones, son muchos, pero yo me voy a quedar con uno que me llama la atención, ¿no? Justamente es un proyecto de una llamada que ha hecho la DB, pero son
es cerebro español, es conocimiento español, es know-how español, que son una empresa que se llama Cenialab y con un centro de investigación que es Tecnalia, que son muy reputados, y han desarrollado un robot, porque hemos estado hablando de digitalización, también la importancia, por supuesto, y la gran palanca para nuestro sector. Bueno, pues es un robot que actualmente, por ejemplo, el tema de quitar la vegetación, vamos a decirlo de manera coloquial, por las vías, son unos trenes que van pues en horas de trabajo, ponen unos determinados productos. Pues bien, esto es un robot como un Roomba, el que tenemos en casa que limpia. Bueno, pues han hecho un robot con inteligencia artificial que con medio de láser sabe qué tiene que cortar, qué no tiene que cortar. Te ahorras el tren, te ahorras las paradas, te ahorras los productos que echan esos trenes, es por un método de láser, y yo creo que son esas pequeñas cosas que hacen grandes avances también en la innovación. Tenemos grandes proyectos de apuesta política, pero también hay pequeños avances, como digo, es este robot, pero que puede igualmente, date cuenta que el tema de la vegetación para temas de seguridad es muy importante, es igualmente importante, porque en nuestro sistema ferroviario son muchos los factores, y algo tan sencillo, ya digo, para que lo visualicéis, es como lo que tenemos en casa, pero que es capaz de acabar con la vegetación y ahorra muchos costes, ahorra tiempo y es más sostenible. Yo creo que es un poco el reto, ¿no?, al final de todo este sector, desde la política hasta los proyectos de investigación más pequeños, que cada día el ferrocarril sea más sostenible. Y como ha señalado Ángel y como ha señalado Fernando, lo importante es que el ferrocarril sea cada vez más utilizado. Os agradezco enormemente la participación hoy. Yo no sé si queréis hacer algún comentario final para animar a la gente a aprovechar este comienzo de la actividad o este año europeo para subirse al tren. No, yo simplemente pues que cada vez que se monten en un tren, que piensen que el ferrocarril es un pilar de la economía española, que es un sector en el que somos punteros y que es un sector del que podemos presumir y presumimos, y que además tiene un futuro absolutamente prometedor. Ángeles. Bueno, este año es nuestro año, es el año de la fiesta, y todo el mundo se tiene que subir al tren, pero además se tiene que subir a nuestra fiesta, y liderado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, organiza este año europeo en el que bueno, hay una serie de mensajes, redes, sitios donde todo el mundo se puede unir a esta celebración. Esta celebración no es solamente para gentes como nosotros. Muchas gentes pueden celebrar, especialmente nos llegan cosas de colegios, nos llegan cosas de asociaciones. Yo creo que todos nos podemos unir a este año, y esa red de redes que queremos crear, yo creo que es lo que nos puede hacer celebrar este año y, como ha dicho Fernando, apostar por este modo de transporte de futuro, ¿no? Este encuentro que hemos tenido hoy con Ángel y con Fernando es probablemente la contribución más modesta, pero la primera que hace Adif en el sentido de organizar programas de divulgación, encuentros con agentes de la industria para dar a conocer las ventajas, las posibilidades y las oportunidades que ofrece el ferrocarril. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. También. Para mí de verdad lo ha sido, y invitamos al resto de la gente que nos pueda estar viendo a compartir más contenidos en el futuro dentro de estos encuentros Adif en Fitur 2021. Muchas gracias. Bueno.